soy Florentina Gamarro. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast semanal. Sean muy bienvenidos los afectados por la transferencia. Este es el título del episodio de hoy, en el que les propongo revisar fundamentalmente algunos prejuicios construidos en torno a las nociones de neutralidad y abstinencia. Como saben, son dos términos que construyeron parte del edificio de la doctrina freudiana respecto de la maniobra de la transferencia, ¿no? O mejor dicho, sobre la transferencia y sus maniobras. Si entendemos por maniobras que efectivamente el analista tiene que hacer algo con eso, ¿no? El recorrido que les propongo parte de algunas consideraciones del seminario 1, titulado Sobre los escritos técnicos de Freud, pasando por la crítica que Lacan hace a los desarrollos post-freudianos sobre la contratransferencia, para luego abrir a la función, deseo del analista y las afectaciones del analista ineludibles a su función. Entonces comenzamos. En la clase del seminario 1, denominada La resistencia y las defensas, Lacan hace mención a un caso de la psicoanalista Annie Reich, que se trata de ese paciente, seguramente ustedes lo habrán leído, que fue invitado a disertar a un programa de radio a los pocos días de haber fallecido su madre. Voy a compartir entonces una cita de esa clase que dice así. El analizado fue invitado a dar una disertación en la radio sobre un tema que interesa profundamente a la analista. Son cosas que pasan. Sucede que esta intervención radiofónica se realizó algunos días después de la muerte de la madre del analizado. Ahora bien, todo indica que la susodicha madre juega un papel extremadamente importante en las fijaciones del paciente. A pesar de estar sumamente afectado por este duelo, sigue cumpliendo con sus obligaciones de modo particularmente brillante. Llega a la sesión siguiente en un estado de estupor rayano con la confusión. No solo no se le puede sacar nada, sino que lo que dice sorprende por su incoordinación. La analista temerariamente interpreta: usted está en este estado porque piensa que estoy muy resentida por el éxito que acaba de obtener el otro día en la radio, hablando de ese tema que, como usted sabe, me interesa en primer término a mí. Nada menos. Hasta ahí la cita. El nada menos es una apreciación de Lacan, a la cual, ¿no?, podría yo suscribir, ¿no? Nada menos. Tomo este ejemplo porque me parece importante que revisemos de qué se trata y a qué se refiere esta llamada abstinencia. Sobre todo porque pertenezco tal vez a una generación, a una época en la que algunos analistas no le dirigían la palabra a sus pacientes, ¿no?, en esos eternos viajes en el ascensor hasta llegar al piso del consultorio. No respondían preguntas, no permitían ni siquiera pasar al baño a sus pacientes, negaban incluso vasos de agua, tal vez porque creían que de eso se trataba una función ideal, una especie de ideal de pureza, ¿no?, en esa relación transferencial. También les quiero compartir algunas cuestiones que Lacan en torno a esto va a desarrollar en el seminario sobre la transferencia, el seminario 8, más precisamente en la clase sobre la crítica a la contratransferencia. Y en esa clase Lacan comienza diciendo que todo lo que en el analista representa su inconsciente en cuanto no analizado ha sido considerado nocivo para su función. Aclara que se trata de que el analista haya experimentado su inconsciente suavizado, es decir, cito, el inconsciente más la experiencia de ese inconsciente, ¿no? O sea, inconsciente suavizado es un término que utiliza Lacan para referirse a que de lo que se trata es del inconsciente más la experiencia de ese inconsciente.
En esa clase se dedica a criticar los desarrollos de la clínica de la contratransferencia y sobre todo la idea de una analista intérprete, ¿no? Bajo la idea de inconsciente e inconsciente, es decir, todo efecto ya sea imaginario o bien intersubjetivo. Y dice que el analista está poseído justamente por un deseo más fuerte que el de ir al grano con su paciente, lo dice más o menos así, ¿no? O de tirarlo por la ventana, haciendo referencia a estas dos vertientes de las que hablaba Freud, ¿no? El amor y el odio de esa corriente erótica y hostil a la que Freud se refería cuando abordaba la problemática de la transferencia como obstáculo. Y continúa, ¿no? A esto se refiere el deseo del analista también en este punto, ¿no? Cómo aparece relacionado allí el lugar del muerto, tomado del ejemplo del juego del bridge, ¿no? Y este punto me parece importante porque hay quienes han tomado esta idea del muerto de un modo literal, sin saber a qué se refiere, ¿no? El bridge es un juego que plantea que un jugador juega con las cartas del otro jugador sin conocerlas. Entonces, finalmente, digamos, a partir de este ejemplo, Lacan va a sostener que, por supuesto, la contratransferencia lejos está de ser un concepto, y entonces se propone abordar la cuestión de la transferencia diciendo que por ella misma es que estamos implicados en la posición de analistas, ¿no? Que es esa posición de aquel que contiene el agalma, así lo dice él, ¿no? El objeto fundamental, cito nuevamente, que está en juego en el análisis del sujeto en cuanto vinculado, condicionado por la relación de vacilación del sujeto que nosotros caracterizamos como aquello que constituye el fantasma fundamental, como aquello que instaura el lugar donde el sujeto puede fijarse como deseo. Fíjense que es un párrafo complejo, primero porque él habla allí de esa posición que contendría, ¿no? Ese agalma, ese objeto fundamental que se va a adjudicar o que se le va a suponer, vamos a decir así, al analista, pero que tiene valor por ser precisamente ese objeto en juego en el análisis vinculado a la vacilación del sujeto, ¿no? Fíjense, vinculado a la vacilación del sujeto quiere decir vinculado con la división del sujeto y que en todo caso ese objeto aparece efectivamente puesto en órbita, en eso que Lacan dio en llamar fantasma fundamental, que instaura precisamente el lugar donde el sujeto queda fijado como deseo, ¿no? Por supuesto que esto tiene otras vertientes en el desarrollo de la transferencia, ¿no? Bien sabemos que podemos hablar de una transferencia simbólica, una transferencia imaginaria, una transferencia real, pero a lo que me refiero hoy es que esto quiere decir que la transferencia pondrá en relieve esa relación tan peculiar entre significante cuerpo y goce. Por lo tanto, va a ser de algún modo ineludible para un analista vérselas con eso. Y es por esa razón que el análisis del analista es sumamente importante, porque en cierto punto, aquello que Lacan va a ubicar como resistencias, o como decíamos anteriormente, ¿no? El inconsciente más la experiencia de ese inconsciente, no son otras cuestiones más que esas resistencias que van a quedar del lado del analista. En este sentido, me atrevería incluso a decir que aquello que de la condición de sujeto del analista, ¿no? No haya pasado por las vueltas de su propio análisis, resultará un impedimento para acomodarse a su función. Entonces, el deseo del analista relacionado con la vertiente real, podríamos decir, de la transferencia, abre una vía a la verdad, entendida no como un punto de llegada absoluto, sino como resultado de haber acompañado al analizante hasta la puerta,
de su fantasma original, ¿no? Haciéndose precisamente el deseo del paciente, ese semblante que causa y precisamente está en relación con la posición deseante del sujeto. Y me parece que es en esto que radica precisamente la ética, ¿no? Porque el objeto del que se trata es aquel del que el analista hará semblante. Para finalizar, lo que me interesa compartirles es un párrafo del seminario 24, que creo que es también un salto, interesante para la vuelta que estamos dando, que dice así: las personas que, como habitualmente se dice, inspiran confianza, son personas que precisamente sentimos deseantes, pero de un deseo que para ellas mismas sigue siendo, diría, enigmático, velado, y se aprecia que el objeto de su deseo también le es enigmático. Y por el contrario, otras personas inspiran un juicio ético de eventual desconfianza. Esas personas que nos hacen decir, es un hipócrita, un falso, o es un ambicioso. Y en general, términos más o menos parecidos son precisamente aquellas personas que no desconocen el objeto de su deseo y que pueden descifrarlo con toda precisión. Incluso diría que aquello que nos inquieta en ellos es que la voz de la fantasía, fantasma, es en ellos tan fuerte que no habría esperanza para la voz del significante de una falta en el otro. Y ya que hablo de confianza, ustedes pueden apreciar que se plantea el problema de las condiciones por las cuales un analista es digno de confianza y en qué lo es. Sumariamente y por el momento, yo diría que precisamente su deseo no debe ser ubicado como el que acabo de describir, que su deseo no debe tener como función clausurar la barra haciendo emerger el objeto, sino que su deseo tiende a mantenerla y a llevarla al grado de incandescencia. Y entonces, allí mismo, la pregunta es, ¿qué es lo que hace, qué permite su acceso al hecho de poder sostener lo que dice? Hasta acá la cita. Él continúa trabajando sobre esta vertiente en relación al sujeto y a este punto, ¿no?, que en el grafo del deseo ubicamos escrito en el vector superior izquierdo, que es el significante de A mayúscula barrada, el significante de una falta en el otro, a lo cual Lacan se refiere que solamente luego de haber hecho la experiencia, ¿no?, y que es una experiencia que él incluso plantea en el orden de una desposesión de su pensamiento, ¿no?, una desposesión que él llama total. Incluso a lo que se está refiriendo es que, para avanzar y para ir un poco más lejos aún, se afirma que un analista que no haya pasado por esa desposesión y que sobre todo mantiene con la teoría analítica relaciones de posesión, son precisamente esas relaciones comparadas a las del avaro, va a decir, ¿no?, el avaro y su cofre. Y me parece que esto nos introduce en una pregunta que se enlaza un poco con la propuesta de lo que implica revisar los términos de neutralidad y abstinencia, porque la pregunta es, ¿qué se pierde?, ¿no? Y acá me parece que lo interesante cuando hablamos de lo que se pierde, estamos hablando tanto de la constitución misma del sujeto, porque el sujeto se constituye a costa de una pérdida, el otro también se constituye a costa de una pérdida. Y precisamente eso que se pierde, Lacan lo va a abordar desde la perspectiva topológica,
Y es que es a partir de eso que se pierde que nosotros podemos pensar nada más ni nada menos que el lugar de la enunciación, ¿no? Y al decir esto, traigo quizás otra cuestión no menor, que es cómo pensar entonces la interpretación, ¿no? Porque si la interpretación no implica solamente producir un efecto asociativo, porque eso podría lanzarnos a la metonimización de la cura, lo haría interminable, se trata entonces de producir ahí un cambio en el sujeto, en esa relación que el sujeto tiene con esta relación que mencionamos más arriba, que es entre el significante, el goce y el cuerpo, ¿no? Entonces, una cuestión es la que nosotros vamos a alcanzar en esa diferencia que situamos entre enunciado y enunciación. Esa es una buena parte del trabajo analítico. Pero otra va a tener que ver con esa intervención que diferencie el decir del dicho, que como ustedes saben es una diferencia que también lo ocupó a Lacan y que no solo se refiere al lenguaje, sino también se va a referir a la estructura del discurso. Y me parece que es sobre este punto sobre el que Lacan va a ir avanzando en su desarrollo de una teoría de la interpretación, ¿no? Asociada, por supuesto, a la doctrina que propone. Si nosotros empezamos pensando que el decir es ajeno a algo que pueda ser adjudicable de verdad, ¿no? En el sentido de que no se trata de que se cuestione si lo que se dice es verdadero o falso, sino que de lo que se trata es, en todo caso, de por qué, para qué, desde dónde se dice, ¿no? Si preguntamos por qué alguien está diciendo lo que dice, no estamos en el campo de la veracidad, no estamos en el campo de enjuiciar si, en todo caso, eso que dice es verdadero o falso, sino que se va a tratar de otra cosa. Se trata de que el decir acontezca, se produzca como acontecimiento, que está por fuera de cualquier consistencia en los dichos. En este sentido, entonces, les propongo pensar que el deseo del analista opera, ¿no?, en ese entre que podríamos ubicar también entre lo simbólico y lo real, ya que mencionamos a la topología hace instantes, es soportar ese hacer decir, que eso acontezca, digamos, se produzca como un acto de un decir. No es el analista entonces el que dice, ¿no?, sino que el analista va a ser esa función que soporta que se diga. Y me parece que este es un punto importante. Por eso elegí esas citas que compartí con ustedes, que como verán son de distintos seminarios, ¿no? Estamos hablando del seminario 1, del seminario 8 y del seminario 24. Quiere decir que en este sentido la orientación de Lacan no cambia, aunque se complejice, ¿no?, pero se va ubicando que efectivamente esta posición, esta función, deseo del analista, no se lleva a cabo sino sin ubicar de qué se trata, en primer lugar, la abstinencia, ¿no? ¿De qué se abstiene un analista? Un analista no se abstiene de sostener su función. ¿Qué quiero decir con esto? Respecto de la demanda, diría que un analista no la satisface, pero sí responde a ella. Responde ante ella, no podría no hacerlo. En segundo lugar, me parece que es interesante esta cuestión de lo que implica la posición del analista respecto de lo que se hace con ese saber. Incluso diría en la transmisión, ¿no?, que muy claramente en el párrafo que les compartí del seminario 24, bueno, la función del avaro, del avare, podríamos decir, ¿no?, del avare y de alabare, me parece que tiene como mucha implicancia con lo que hoy forma parte, creo yo, de uno de los principales problemas, ¿no?, que atravesamos los analistas, que es hasta qué punto efectivamente llegamos a esa posición denominada desser, ¿no?, ese desser del analista, ese recuperar ese lugar de la nesciencia, ese punto donde queda desposeído, esa desposesión del pensamiento de la que habla Lacan, me parece que es orientadora. Y entonces
arribar a la cuestión de la interpretación me parece que está enlazada a esta problemática, precisamente porque si el analista es soporte de que se diga, es una función que favorece el decir y ese decir no son los dichos, podríamos pensar entonces que nuestra función, mediante cortes, citas, enigmas, alusiones, van siguiendo ese camino en la dirección de la cura, que podríamos decir que se orienta hacia lo real, pero no puede hacerlo sino por medio de lo simbólico, y que en este sentido entonces la función del analista no deberá perder de vista que lo más importante de su función es que orienta hacia el descompletamiento del otro.